Buenas tardes, Hola. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me gustaría que en este encuentro a ver si podemos empezar con relación a tu obra, todo esto que está aquí instalado, por algo muy al comienzo y tiene que ver con el título, El atajo. Bien. Y yo te digo, Sí. ¿por qué te digo que empecemos por ahí? Porque en mi experiencia particular, el título, el atajo, me parecía paradójicamente algo que yo no podía tomar, como para recorrer esta exhibición en el momento. Yo en vez de exhibición yo lo llamaría muestra, porque la palabra exhibición me suena medio espectacular y esto me parece que tiene también por esa voluntad de recorrerlo, no por aquello que me va a llevar por el camino más corto a destino, que sería el atajo, sino por un camino demorado. ¿Viste cuando vas de vacaciones y no querés tomar la autopista y vas por los caminos laterales que te llevan a distintos lugares en los que te podés detener? Bueno, eso es lo que yo sentí cuando vine y vi por primera vez tu muestra. Muestra, me gusta más porque infiere un poco noción de despliegue, de encuentro, De capas. de capas. Y entonces me pareció que era, por eso quise volver de nuevo, porque me pareció que era lo suficientemente complejo lo que yo me enfrentaba como para tomarse un tiempo más, venir a verlo, recorrerlo, hablar con vos, y creo que esto tendría que un poco reiterar algo de aquella experiencia de mi segunda vez, que un poco me hiciera o nos hiciera trabajar sobre eso que yo percibo y que esta exhibición es como la expresión de una serie de derivas conceptuales que fueron alcanzando ciertos formatos diversos y que en un caso podía ser pintura, en otro caso collage, en otro caso la configuración de ciertas escrituras, en otras notaciones musicales. Todo eso está a mi juicio, como esto, una deriva que te va conduciendo de una a otra y a otra y a otra, que a su vez está cruzada por las situaciones de ficciones que son las primeras que yo conocí en tu obra. Entonces, bueno, sería interesante ver cómo vos vas organizando o cómo te aparece esos impulsos, si es que vos reconocés que hay derivas, esos impulsos para ir de un lado a otro y anclar en una forma. No sé. Perfecto. Me gusta esto que estás mencionando en relación al atajo, no como el lugar justamente de rápido acceso, sino de tomarse su tiempo como para ir llegando, ¿no? Hiciste esta suerte como de analogía con ir de viaje y no ir por una ruta, sino como tomar un atajo que lleve más tiempo, ¿no? Como para ir casi en búsqueda de experiencias y de relatos y de la posibilidad de detenerte en una situación. Exacto, tal cual. Y no estar encapsulado sí. En un camino rápido. Sí, sí. En definitiva, justamente este atajo no es el camino rápido, es el camino como de aletargar el tiempo, como de tomarse el tiempo, de ir subiendo o bajando la rampa y observar estas como escultopinturas que se pueden ver como de todos lados. Pero volviendo a la pregunta, ¿por qué el atajo? Tiene que ver directamente con el edificio del museo, ¿no? Cuando conocí este espacio, me encontré con esta lucarna que da esta luz cenital que baña hasta la planta baja, y lo primero que dije fue como, qué lindo sería acceder al primer piso por acá, por un atajo.
Y casi así fue, como un ejercicio de llegar al taller y hacer un dibujo de cómo podía acceder al primer piso por un atajo. Y después, bueno, ya con la incorporación de Sandra y la charla constante de todos los miércoles con Sandra. Que fue una rutina. Una rutina de 1 año y 3 meses, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Hacíamos videollamada y nos encontrábamos en ese plano para poder organizar esto que bien también dijiste sobre como lo que vengo trabajando, ¿no? O sea, una especie como de muestra. Yo también coincido de que no es una exhibición, sino que es una muestra, que es un proyecto. Y yo agregaría que, si bien hay una multiplicidad de dispositivos y de piezas, también es una obra, es una muestra que es una obra, una instalación total, ¿no? que incorpora como todos estos dispositivos. Y bueno, la tarea en ese momento era todos los miércoles juntarnos para reflexionar, primero ubicar cuáles eran estos dispositivos, estos modos que yo vengo trabajando hace poco más de 10 años, intentar como clasificarlos y ver si yo podía desarrollar ciertas series, ¿no? Bueno, y así fue, ¿no? Empecé armamos una especie de índice. Para mí era como armar un glosario personal de temas que desarrollé muchísimo tiempo en una beca que tuve de México, del FONCA. Entonces, en base a eso, yo ya tenía como ubicados los temas, ¿no? Lo que me tocó acá es como desarrollar cada tema, ubicarlos en este glosario y desde ahí, junto a la curadora, empezar a discutirlos, ¿no? A ponerlos en juego, para ver qué iba a pasar con los espectadores. Que bueno, por ahora no los tenemos, pero tenemos a los invitados. Tenemos, ¿no? Algunos interlocutores. Vos decís, fui agrupando temas, o fui ordenando temas. ¿Cuáles vos podrías destacar que son esos temas que, a mi juicio, tal vez podrías asimilarlo? Me pregunto, a ciertas obsesiones que son las que conducen ese impulso de comienzo al final hasta agotar un tema y después derivar a otro. ¿Es así o no? Sí, yo creo que sí, hay algo de eso. Bueno, que no te había contestado en relación a la deriva, me parece que totalmente, o sea, esta idea como de metodología de trabajo, como procesual, ¿no? Tiene que ver justamente con el quehacer como cotidiano en el taller y el error o el accidente que me marca hacia otra serie, otra pieza. O sea, empieza a haber como una deriva. O sea, nunca hay como una anulación de los procesos, siempre es como una especie de retomar y de renovar como las mismas piezas que fui realizando. Hay muchas acá que han tenido otro tipo de vida, no solo porque han sido construidas y pensadas por otros artistas como los pintores amateur, también hay series mías, pinturas de otros años que fueron fragmentadas y sumergidas, ¿no? Para presentarlas en esta muestra. Pero sí, hay algo de la deriva, de estar como abierto a eso, ¿no? Empezar a trabajar con qué, con un material que yo le digo desecho sociocultural, que los encuentro en los mercados de pulgas, y ahí voy y encuentro material y empiezo a de alguna manera desconfigurarlos, desclasificarlos, armar mi propia clasificación, no sé, designarle diferentes acciones, ¿no? Como recortar, sumergir, quemar, clasificar. Y tal vez la obsesión sí radica en las producciones que ya han tenido una distribución y un consumo, ¿no? Cultural a nivel social, que han rodado por diferentes lugares.
como son las revistas de izquierda que pertenecen sí, a diferentes movimientos sociales o a cierta línea editorial de cierta época, ¿no? Ligado más sí, a procesos o pensamientos revolucionarios o marxistas, ¿no? Sí, una cultura como una cultura, memorabilia memorabilia de izquierda, utópica, sí. de los años, que va desde los años 40 a los años 70. Y sobre todo aquellos, digo yo, me pregunto, esa partición del mundo de la posguerra, sí, en la que, bueno, se dio ciertas adhesiones, por ejemplo, qué sé yo, que toda la intelectualidad europea, después de que Stalin ganara la guerra, se pronunciara un poco como favorable, inclusive hasta críticamente, como partidarios de la Unión Soviética, y la utopía estaba depositada ahí. claro. Y todo aquello que también, y todo este imaginario de las revistas que llegaban, las novedades de la Unión Soviética, todo esto que formaba parte de una utopía del progreso que estaba sentada justamente en la utopía del socialismo, ¿no? Sí, y yo creo que ahí también hay algo, primero hay hay algo linkeado, emocional, familiar, como de mi propia infancia, ¿no? O sea, que yo estaba rodeado de esa memorabilia, desde revistas, como dijiste, La Nueva Era, Octubre, la Internacional, las de la UNESCO, no sé, hay cantidad. Libros, pins, y también, bueno, las reuniones donde mis padres participaban y eso, bueno, con mi hermana estábamos presentes en todo eso. Entonces hay como un friso en de la época. primera infancia, claro, todo eso está. Pero también hoy viéndolo a la distancia, como artista, como adulto, con hijos también, había como cierta, obviamente, idealización, ¿no? De estos procesos, como esta cosa del superhombre, ¿no? Y yo ahí linkeo como la construcción de los personajes, ¿no? Como lo apócrifo, o sea, lo apócrifo que trae cosas de la construcción histórica, cultural, real, como un segmento, y después agregado a una narrativa ficcional. Sí, a mí me parece Me parece que va por ahí. Recién te escuchaba, y bueno, una cosa me trae una idea y otra también, porque todo una deriva igual. Claro, otra deriva. Pero te escuchaba hablar de todo un periodo y toda una mecánica de trabajo, una metodología de trabajo que tiene que ver con la revisión, pero no es cualquier archivo, son los archivos desechados, tengo la impresión. Y el otro día te comentaba que tu trabajo me hacía recordar esto, que rompía las líneas dominantes, que en lo que se detiene Walter Benjamin cuando habla del pordiosero o del cartonero de la historia, y que de algún modo, cuando él hace eso, pensemos que Benjamin muere en el 36, sí, antes de, cuando está huyendo del nazismo y en la frontera con España, y cuando se entera que la República es derrotada, entonces debe ser en el 37, y que él ya en ese entonces advierte un quiebre o promueve un quiebre por esa historia del arte como sucesión de estilos, que es el principal, la columna vertebral. Entonces quiere buscar los márgenes, quiere ahondar en los márgenes, y eso rescata. Y me parece que tu tarea coincide con esa valorización de los márgenes, ir a buscar en aquellos lugares que no han sido, o que han sido olvidados y que han sido desechados, porque bueno, qué valor para muchos debe haber tenido la pintura de un tío que salía a pintar los domingos. Claro. ¿No? Y esto, más sumado a todo lo que veníamos antes, es lo que te permitió a vos. Yo creo que vos tenés algo en tu obra, algo de voluntad de novela gráfica. Sí, me gusta pensarlo así, como
como la construcción de una novela donde está abierta como toda posibilidad de un sinnúmero de personajes, porque, no sé, recordando esta obra a la cual fui invitado por vos, lo de la muestra, ¿te acordás de lo del bicentenario del paisaje, el CCK, que eran las firmas? Bueno, ahí están todas las... No solo está como el recorte de nombre y apellido de una firma que pertenecía a una identidad concreta de un artista amateur, sino que está también toda la posibilidad de ficcionar sobre cada uno de esos, ¿no? Y bueno, y en eso estoy ahora, en la construcción de esos nuevos personajes, ¿no? Tomando desde la firma, haciendo una investigación grafológica, psicológica y técnica de cada firma, después por un juego ahí matemático y como más azaroso entre el nombre y apellido y contar y restar y multiplicar, me salen como números en relación a fechas de nacimiento, horarios y cosas así, y después el ejercicio de ubicar la firma como en un lugar específico, territorial, ¿no? No sé, por decir tal nombre y nació en Bursaco, provincia de Buenos Aires. Y con esa información enviarlo para que puedan sacar una carta astral y ya tener como engrosado un poco esa identidad. Y también está ligado a un archivo de fotos de 4x4, un poco como para engrosar esta biografía que te mencionaba en relación a las firmas y la grafología y la carta astral. Este archivo de fotos carné, hice una selección de 19 fotografías y las mandé a pintar como retrato de óleo sobre cartón entelado, ¿no? Con esa información, con esas piezas, con esas 19 piezas, lo que hice fue hacer una especie como de descripción de identikit, un poco como en la jerga policial, que es rango etario, señas particulares, viste que empiezan como a hacer esa descripción del rostro como mucho más dirigida, ¿no? Y entonces con ese texto de esa descripción del retrato la mandé a ilustrar por otro artista para que me devuelva una imagen. Y bueno, y después ahí intentar como machar entre el retrato y la ilustración, ¿no? Por eso corté los retratos con láser para poder juntarlas. Y bueno, sumado a todo eso, los actores ahora están trabajando en ese caldo, ¿no? O sea, tienen el retrato, que es como la cosa como más anclada al personaje de lo real en torno a lo que dicta la grafología, que es esta parte como psicológica, ¿no? del personaje. Y el lado B sería como el alter ego, como la parte como más oscura o lo no visible, es como la parte de la ilustración. Que dicho sea, yo le decía a mi amigo Eli, que hizo las ilustraciones, parecen imágenes de David Lynch, realmente. O sea, los rostros son como mucho más dramáticos, más de personajes que parecen sacados de películas de... ¿Sabes qué? Hablando de otra ficción, y una ficción como la de David Lynch, te escucho y me parece gracioso que para la construcción de determinados personajes vos tengas necesidad de armarte todo esta parafernalia de instancias hasta construirte algo que forma parte de lo que vos indagaste. Es como que más que para la construcción del personaje en sí mismo, es algo que vos necesitas. Es un camino que vos necesitas recorrer y que te divierte o te estimula construir el personaje a partir
de las cartas astrales, de la fotografía, del pedido a otra persona que interprete esto, y que me parece que en ese sentido habría que también considerar esta vocación tuya de disolver tu autoría. Totalmente. De hecho, el proyecto se llama El Atajo, un desplazamiento en el autor, y lo del desplazamiento del autor es algo que vengo trabajando desde el 2014. Sí. Desde ahí, por la beca de México, ¿no? La beca del FONCA. Bueno, de hecho, Carlos Gómez... Claro, viene de ahí. Carlos Gómez, ese desplazamiento autoral, sí. Ese personaje que además construiste a partir de una serie de datos en los que tu padre te ayudó tanto. Claro, sí, viene un poco de ahí, de esa colaboración. A mí la primera vez que vos me contaste acerca de esa colaboración me emocionó mucho, porque me contaste algo que tenía que ver con un momento especial por el que estaba atravesando tu padre, y que vos le sugeriste que se sumara a este proyecto si te podía ayudar. Y a mí eso me pareció afectuosamente muy bonito, en un sentido, a cualquiera de los que somos padres o madres, nos suena como algo muy bonito de ese hijo que crece y que busca al padre para que lo acompañe en ese crecimiento. Sí, de alguna manera también fue como abrirnos al vínculo. No es que estábamos distanciados, sino que también mi estancia, mi residencia en México durante 7 años, ¿no? Y el trabajo, los hijos. Sí, fue un punto de encuentro. No habíamos tenido tanta cotidianidad, ¿no? O sea, no nos conocíamos tanto. Entonces, con esta excusa había que reconocerse. Había que reconocerse, claro. Tu padre seguramente te conocía, pero en otro momento. Claro, puede ser, es probable. Entonces, abrir esa como nueva comunicación por este medio, por el medio del arte, empezamos a armar este personaje que al principio no tenía ni nombre, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo a dejar una cosa como del monólogo, de toda mi presencia en la obra, y empiezo como a encontrar interlocutores y a armar equipo, ¿no? Por eso aparece Marcos Kramer, que yo le digo es el biógrafo de Gómez, ¿no? Como historiador también, que él es historiador, como poeta. Entonces empezó también a construir todo su contexto. Alguien que escribiera todo, que le diera forma. Claro, porque si bien nosotros ya teníamos una especie como de guión que mi padre me había facilitado, porque bueno, uno de los ejercicios era que él pueda ir a comprar pinturas a los mercados de pulgas, pero tenía ciertas limitancias, ¿no? El ejercicio, que no podía entrar a Capital. Sino que se tenía que quedar más en la periferia, en el conurbano. Yo nací en Banfield, mi padre sigue viviendo en Banfield, los dos, y yo prefería que él tome todo ese territorio, de ir a los mercados de pulgas y empezar porque aparte es un territorio que conoce bien, y los mercados de pulgas de Capital yo ya los tenía cooptados, ya los tenía organizados. Entonces la dinámica fue darle un cuaderno para que él pueda anotar gastos y lo que se le ocurre, ¿no? Yo leí algunas de esas anotaciones en el libro. En el libro, y me pareció muy sugestivo, más allá del exprofeso, los errores ortográficos y todo, la mirada. Cómo concentraba la mirada en algunos aspectos y los describía, y que eran muy sutiles. Me imagino que a vos te habrá sorprendido eso. Yo creo que justamente eso fue lo que más me sorprendió, y por eso se lo trasladé a Marcos para tener otra opinión,
porque para mí había atravesado una cosa emocional como demasiado fuerte. Nunca había pensado que mi padre podía describir, no porque no tenga la capacidad, sino que no habíamos entrado a ese nivel emocional, A ver si sensible. recuerdo una vez que describe una pintura que es como una pera, que tiene una mordida y otro detalle. Correcto. Yo digo, pero qué increíble la capacidad de captar detalles, ¿no? Y transcribirlos. Me parecía muy fuerte eso, y me imagino que para vos lo habrá sido todavía más, ¿no? Sí, y de hecho, al observar eso, que al principio eran descripciones de paisajes, él hace las descripciones de paisajes porque no puede tomar fotos de los cuadros que va comprando. Entonces dice, es como si. Entonces hace la descripción para mí, es un reporte, le pone la fecha y dice, bueno, reporte para José Luis. Y hace la descripción del cuadro. Entonces yo cuando veo la descripción del cuadro digo, qué ganas de pintar esta descripción, pues es una descripción entre sí, observacional, pero también muy emocional, muy tierna, y mucha dulzura en la descripción. Sí, Entonces ahí interviene otra persona, que es Natalia Cristófano, que yo le llevo las fichas de las descripciones. Pero ahí ya estamos en Gómez, ¿no? Ya Gómez describe esas pinturas y Natalia pinta esas descripciones, ¿no? Y vos aquí tenés un archivo, una parte del archivo que está dedicada a Gómez. Correcto. Pero hay un montón de otras cosas, de otros capítulos que están desplegados en esta muestra de tus preocupaciones de los últimos años, que si bien tienen orígenes por allí, van desdoblándose en distintas instancias. A mí, bueno, es que todo me pareció muy interesante. Hay cosas que me parecen súper tiernas y que en ese sentido, esos cuadros que están acá, que asumen el formato de esculturas, que son cuadros, esculturas, pero que además es como, me parece que reproducen esa ternura de muchos de esos cuadros descriptos por Gómez. Esto, lo de la sensibilidad de la pera y el mordisco, ¿no? Está bueno que lo menciones, no lo había notado eso y me gusta porque... Como que fijó una estética. Sí, bueno, de hecho cuando presento algún libro o algo, obviamente no hablo de que Gómez es ficción. Directamente empiezo a hablar de mi mentor, que fue Carlos Gómez, que tuve una relación, que lo conocí en el 2011 en el Parque Lezama y él estaba vendiendo pinturas y yo le compro unas pinturas y después con el paso del tiempo y los mates y el calor del sol ahí en el Parque Lezama me traslada a su taller y ahí empiezo a ver su archivo y me doy cuenta que es un artista gigante, ¿no? O sea, que tiene más de 1.300 obras y interlocutores como lo de C. Braulio, este poeta brasileño que hizo una comunicación epistolar durante 9 años, ¿no? Del 74 al 83, su relación con Rodolfo Kusch, su exilio a Colombia y México, su viaje a la Unión Soviética, asiste a Ilya Kabakov. No sé, hay un sinnúmero de cosas y de experiencias que concentran Gómez, que cuando empiezo a hablar de mi trabajo en alguna charla o para hacer la presentación del libro, empiezo a hablar de Gómez como mi mentor, ¿no? O sea, las líneas de investigación que él ha dejado truncas por su muerte, su repentina muerte en 2014, en septiembre, yo las tomo y me las apropio y sigo trabajando por ahí. De hecho, los cuadritos estos tienen como cuadritos esculturas que son medios... Sí, yo le digo esculto-pinturas. O esculto-pinturas, tienen una estética sensible que podría ser la de Gómez o no. Sí, totalmente, sí. Sí, puede ser. Luego tenés la noción de archivo, que es otro de los puntos claves que también conectan con Gómez, porque bueno, el punto de partida sería esa
esa vocación de cartonero. Bien, me gusta, sí. De cartonero de la historia del arte. Como lo de los términos de Benjamin que decías. Esa vocación de cartonero de la historia del arte y que también es una vocación de excavar un tipo de archivos. Pero después hay otros archivos que vos presentás que están tienen una voluntad de estar más formalizados. ¿En cuál encontrás eso? Por ejemplo, los textos de los ensayos de Lenin, ponele. Claro. Claro. Por ejemplo. Sí. Sí, ahí hay algo que también es como la operación tierna de Gómez, ¿no? Poética, que es él cuando se va de exilio por tierra, que llega a Colombia, se lleva fragmentos de sus libros y hay uno en específico que tiene que ver con una suerte como de plan quinquenal de Stalin. Lo que hace es deshojarlo, el libro. ¿El plan quinquenal era de Stalin o todavía de Lenin? No, Lenin era la NEP, la nueva política económica que era anterior y que era algo así como esos planes que fueron fatales. Sí. Entonces lo que hace Gómez en ese momento, en el año 77, es deshojar ese libro y sumergirlo en pintura negra y roja. Una parte hasta que le queda libre el otro, se seca, lo da vuelta y lo sumerge, pero no permite que se toque ni el rojo con el negro, entonces queda en el medio una frase, un aforismo. Entonces yo recupero esa acción y lo hago en todas las piezas estas de los ensayos de Lenin. Contame. No es una cosa, no es un procedimiento de cancelación, sino como de ¿convivencia? No, algo que emerge. O sea, me interesa que en esta cosa como azarosa de sumergir la hoja, que no es algo totalmente racional, sino es como la voluntad de tum, y es medio maquínico, como se sumerge en el esmalte sintético, negro mate, y después se pega, o sea, y se va para secar. Después al otro día se completa haciendo la otra parte. Y queda esta suerte como de aforismo medio concreto, donde para mí es una partitura, ¿no? Sí, sí, bueno. Y tengo ganas de que algún músico pueda encontrarle forma, función de son disparador, ¿no? O sea, si en esa frase aparece un verbo, el músico cómo interpreta, ¿no? El compositor, ese verbo. No sé, yo veo que son partituras y que es una obra abierta que va hacia ahí. El tema de que hayas elegido rojo y negro. Sí. Son dos colores simbólicos dentro de lo que es la tradición de las luchas. Total, sí. Viene de ahí, viene de Gómez también. Y son colores de banderas. Son colores, claro, sí. Y de banderas rojas y de banderas anarquistas. Banderas negras y banderas anarquistas, totalmente. Sí, y también hay algo como medio de la señalética, ¿no? Que se da. Qué bueno que se fundan dos cosas tan distantes, ¿no? Sí, digamos, una señalética que comprende algo, ¿no? Como para como universal. Sí, poco. Y además con algo tan práctico, tan funcional, con algo que tiene tanto que ver con la lucha, el heroísmo, capas, sí. La gesta, todo esto, y lo otro que no tiene nada más que ver con que puntos de referencia, orientarte, y es interesante que una cosa sea como apunte a la cúspide de lo heroico y de una gesta, y lo otro sea simplemente funcional. Claro, sí, no lo había pensado, pero sí, sí, es verdad. Pero bueno, son cosas que salen después, que surgen. Esto que vos me decías, el viaje de Gómez por tierra a Latinoamérica es también el viaje de muchos artistas de los años 60. Correcto. Si vos pensás desde Seguí a Downey, el chileno, montones de artistas hicieron, diríamos, habían roto con el viaje iniciático a Europa
y hacían el viaje iniciático desde aquí en Latinoamérica hasta México. Claro. Y eso forma parte también de algo que conforma también un personaje, una identidad de época. Pero en eso que vos decís que luego llega a Colombia y agarra todas las hojas y las pinta y deja ya por azar algunas frases que sugieren o no, están ahí por azar. También creo que yo me saltaría los collages, que es esto que vos me dijiste, que trabajás también ahí en esa disolución de tu rol de autor. En esta idea de las triadas enciclopédicas. Claro, de mezclar todas las imágenes sí. y de pronto, que aparezcan también frases que justamente, bueno, a cada espectador le sugerirá cosas propias que tienen que ver con sus experiencias o reflexiones. Sí, hay algo, creo que como de este ejercicio memotécnico, ¿no? y del uso de las imágenes que tenemos desde hace tanto sí. tiempo, y más ahora en relación no sé, a las pantallas, ¿no? Esto tiene como una dinámica de la superposición que proponen las pantallas, pero son imágenes muy específicas, de una época y de un tipo de proyectos editoriales. Sí, que es un proyecto, que es una bajada de línea también sí, histórico-cultural político, ¿no? O sea, sí, donde es una mirada. Es una mirada típicamente moderna donde la crisis de las utopías no estaba presente. Totalmente, totalmente. Y aparte, bueno, todas esas imágenes vienen de las enciclopedias, las típicas enciclopedias, esos tomos de 17, 20 tomos, 12, que son enormes. Y bueno, y ahí estuvimos básicamente todo el 2019 recortando imágenes y sacando, desclasificando para clasificar. Hicimos como 11 grupos de estas imágenes, que era desde imágenes de máquinas, otras donde aparecen la mano. De geografías distantes, de galaxias. Aparecen deportes, aparecen imágenes bélicas, de todo. Y después ahí entra esta cosa... Etnográficas, etnográficas, y también después entra esto de que mencionabas, como el ejercicio de salirse de uno y no estar observando esta clasificación, sino más bien como sintiendo y siempre uniéndolas en tres, ¿no? Y después sí, me pongo como, una vez que ya tengo esos montoncitos de tres, empezar a componer, y después viene toda una cuestión como formal también, que termina con estas frases que son de 70 tomos del Cosmos, pero son 70 tomos actuales de hoy, ¿no? O sea, de cómo la ciencia, la técnica y toda la parafernalia entre la NASA y otros personajes están investigando y qué es lo que están viendo. Entonces todas esas frases son como mucho más actuales y bueno, recortamos todos los títulos y subtítulos, se metieron en una bolsa y después sí, casi por azar, van saliendo esas frases y se pegan en esa triada y automáticamente para mí cierra un relato. Ya sin la frase uno puede armar una narrativa con las tres imágenes y ahora con el texto le pone el título, ¿no? Le pone el título y cierra la narración un poco. Y por eso también la necesidad de que el espectador pueda tener un libro, ¿no? Que pueda tenerlo en las manos. Es tanto, ese muro está plagado de esas triadas, como que uno puede perderse en esa suerte como de atlas. Por eso mi intención de esta parte como editorial, de ponerlo en dos tomos, tomo 1 y tomo 2, es para que también puedas tenerlo en la mano y tiene la misma escala que las piezas, el libro tiene la misma escala y se da otra cosa
que es la continuidad del texto, la continuidad de los títulos que terminan formando un texto. Ahí medio encriptado, no doy ni siquiera un manual para esa lectura. Se puede leer como por separado, pero también se puede leer todo continuo y formar un texto, ¿no? A ver, pues hay otro, es tan inabarcable, como volvemos a la noción de deriva, que una cosa te lleva a la otra y de la otra. Entonces, por ejemplo, aquí está presente muchas de las cosas que derivan de Gómez, pero Gómez está como encriptado en un archivo, no está él presente. En tres, nada claro, más, sí. Entonces, pero bueno, rastreando, ese es el origen. Entonces hay una cantidad, después estos rostros con galaxias en los ojos, ¿a qué remiten? Y después todas estas series que acabas de mencionar que tienen que ver con la combinación de enciclopedias. Hay de nuevo, una vocación de construir relatos a la manera de novela gráfica. Entonces, las imágenes están ahí y de allí se desprende aleatoriamente relatos que el espectador, vos o quien pase por allí quiera organizarlo en un sentido o en otro. Y me parece que es interesante, de nuevo, con el tema del sujeto-autor. Porque no solo... Como que el espectador pueda armar sus propias narrativas. Claro, ¿A eso te referís? Claro. El sujeto-autor, vos, sujeto-autor, primero te desdoblaste en un personaje de ficción, coparticipaste en la construcción de ese personaje con 2 o 3 personas, tu padre y Marcos, y en esta tenés un equipo de producción con los cuales vos podés participar de elecciones arbitrarias, sí. Pero además tenés un equipo de espectadores que a lo mejor ahora están retaseados, sí. Pero que son los coautores de toda esta novela gráfica. Sí, y también se da algo en los ensayos que estamos haciendo con el colectivo La Bomba de Humo, que primero un colectivo de teatro, de improvisación, ¿no? Entonces han tomado como disparador también varias piezas, pero en específica esta de las triadas, y es alucinante ver también cómo la van leyendo, ¿no? O sea, a veces leen la frase y el otro empieza como a relacionar lo que leyó en voz alta, y a veces otros empiezan como a leer las imágenes y se va armando una especie de metatexto que es súper rico entre 4 actores. Donde, una cosa polifónica. Sí, como dramática, irónica y graciosa, que para mí es importante, o sea, porque ha ingresado el humor en mi trabajo, que no estaba. No estaba. Creo que nunca estuvo, sí, como... a ver, yo creo que nunca trabajé con la ironía ni con el cinismo, no me considero que va por ahí. Pero siento que le faltaba humor a cierta línea narrativa, y ahora aparece. Probablemente diríamos aquello que es tan propio, por ejemplo, del surrealismo, de los encuentros de 2 realidades distantes. Claro, total. Esto muchas veces devienen en disparates que son festejados. Claro. Y sabés que creo que un poco lo disparatado y esta cosa como que disloca es un poco el humor de Gómez también, ¿viste? Como, y sí, como esa mezcla como... De inocencia. Y de poder decirle al migitorio de Duchamp, migitorio leninista. Pero no porque conoce a Duchamp, sino porque ahí dice Mut 1917, ¿no? Haciendo la referencia a la Revolución de Octubre. Entonces, me parece sano también. Sí, eso es una cosa muy irónica, muy interesante, es también de alguien que está muy tomado por la gesta, por la ideología,
y que hasta la interpretación del Migitorio de Duchamp la lee en en términos marxistas. Claro, Sí. bajo esa lupa, ¿no? Claro. Es muy gracioso eso que... Bueno, a veces se necesita que alguien por fuera ponga el dedo en esos aspectos que a lo mejor no habías registrado. Pues hay otra cosa que me parece interesante y es que vuelve sobre la noción de archivo. Y es que más que de archivo es como la de excavar, que participa de la noción de archivo, pero más bien de esa excavación de tipo arqueológica. Claro. Que tiene que ver con la interpretación de determinada escritura. No digo alfabeto porque es muy de un tipo de escritura el alfabeto, ¿no? Una escritura determinada que surge de ciertas conformaciones formales que vos has venido haciendo y las separás y eso te suena como una escritura. Claro. Y de ahí lo de la novela gráfica que decís. Claro. Sí. Sí, de hecho, esto entre la escritura, el alfabeto, está esta pieza ahí en la parte del archivo, Sí. que es el nuevo lenguaje, que está presentada casi como esquema alfabético, así de la A a la Z, que tiene también su lado críptico e ilegible y de lápida, que son justamente el formato enciclopédico, el libro que tiene cemento, en esta suerte como de letra, ¿no? De tipografía, de simbología que viene de otros procesos, ¿no? de trabajo míos. Pero creo que ahí se da esta escritura que todavía no sabemos qué sonido tiene, no sabemos cómo se va a ir conformando para armar frase y para armar un lenguaje. Sí le vamos a dar la tarea a los actores para que estén descubriendo en la sonoridad, ¿no? En el juego y en la improvisación, ver qué sonido tiene. ¿Van a ser ellos los que tienen a cargo eso? Porque yo sí, me imagino... Sí, una parte de ellos y una parte también como media de técnica científica, como fue una audióloga, un semiótico, no sé, semiólogo o una lingüista, no sé. También me gustaría como invitar a desmembrar eso y a ver cómo se articula un nuevo lenguaje. Por lo pronto son pictogramas que caprichosamente desde mi parte están ubicados, uno pertenece a la A, el otro pertenece a la B y así hasta la Z. Ahora está el ejercicio de los actores a ver qué sonido le ponen a cada uno y a ver cómo de pronto continúa. El pictograma ya ha sido consignado por vos de determinada manera, no es que... Claro, porque hay un abecedario. Sí, es un abecedario. Es un abecedario. Porque yo pensaba, bueno, por ahora está en el estadio de descubrimiento de una cultura remota que dejó como rastro esos pictogramas, que es otra novela. Sí, en realidad es el rastro de, que es lo que estamos trabajando también con la parte del colectivo de improvisación. Igual ellos todavía no saben todo lo que estamos pensando con Juan Manuel, que es el director, porque vamos de a poquito como incorporándole información. Por ejemplo, la instancia en la que estamos ahora es que ellos puedan tener como guión estos especie de personajes Frankenstein, que son las firmas con la grafología, con la carta astral. Entonces ellos ya están asumiendo esos personajes que son artistas, ¿no? Entonces a mí me queda claro de que lo que quiero que interpreten es a 9 artistas que formaron un colectivo en algún momento, que no se sabe cuál es el tiempo, y que hablaban ese lenguaje. Entonces hacia ahí vamos, ¿no? Como, por ejemplo, ahora estamos en la instancia de que los actores están asimilando esto, ¿no? Tienen un lado
su lado psicológico, como toda su biografía. La próxima vez que nos vamos a juntar, les vamos a dar un ejercicio a cada uno muy específico para que puedan trabajar en algún medio, ¿no? No sé, hay uno de los actores, Charlie, por sus características actoral y por las del personaje, decidimos que es un videoartista. Entonces le vamos a dar una cámara y nos tiene que entregar un ejercicio referencial, autorretrato, en video. Vamos a ver cómo lo resuelve, ¿no? Después hay otros actores que tienen otras características, más del collage. Hay una pintora de paisajes marinos, hay uno que es más poeta y concreto y así, hay otra que es más trayera, ¿no? Más urbe, de stencil, recorte, aerosol, calle, panfleto, con frases, muchas frases utiliza, entonces el ejercicio va a ir por ahí. Entonces la idea es que de esta muestra viene una obra de teatro, por eso se llama Ensayo para una obra futura y también se llama Ensayo para un futuro incierto, que cuando esta instalación esté viviendo en el campo, en Cañuelas, que es de la Fundación Tres Pinos, podamos ahí estrenar la obra de teatro. Van a estar interpretando a este colectivo que no está, que son 9, o sea, los actores son 4, pero también se desdoblan y también participa como noveno participante el director de teatro, también va a estar participando dentro de la obra y vamos a tener pantallas porque ellos van a tener este nuevo lenguaje y para el público va a ser ilegible y va a estar subtitulado en las pantallas, ¿no? Para que puedan tratar de entender qué era lo que nos querían contar, ¿no? En ese momento. Y también hay una suerte como de analogía en esta estructura, como la idea del contexto que tiene que ver con el conventillo, no solo por la utilización de madera y hierro, sino también por como esta suerte como de pisos, ¿no? Y de convivencia. De convivencia paralela. De ninguna privacidad absoluta también. Claro. Entonces, el próximo ensayo va por ahí. Los actores ya habían dejado una dinámica y ahora van a pasar a la otra dinámica que es cada uno va a estar como desde su lugar y van a conectarse con textos en diferentes alturas. Esto que surge a partir de la invención también de una escritura, un vocabulario no un abecedario y que se reconstruye. A mí me suena como de una ficción antropológica, que a cada cual cumple un rol y como que se los estás mirando desde un futuro, analizando un pasado que fue de determinada manera. ¿Es así como lo estás concibiendo? Sí, sí, y también estoy tratando de que este colectivo de 9 personas no pertenezca a ningún tiempo, que es lo más difícil. O sea, no es como Gómez, que nació en el 45, murió en el 2014. ¿Y cómo sería esto? No lo sé, no lo sé. Esta estrategia de sacarlos del tiempo. Por eso ahora, por eso estamos en esto de ponerles ejercicios y ver cómo reaccionan con esos ejercicios que son la producción de obra, ¿no? De cosa física, como un video, como un collage, como un stencil. Quiero empezar a ver cómo los actores incorporan a estos artistas, cómo producen, para ver después cómo los situamos. Pero yo no lo quiero situar como en el pasado, ¿se entiende? No quiero que estén anclados a cierta estética, como si para mí era muy claro con Gómez. No sé, yo me imagino esta gran obra de teatro como que los actores sirven de medium para este colectivo que no pertenece a ningún tiempo, ¿se entiende? Como una especie de medium, o sea, ellos van a estar ahí y cuando empiezan a hablar en ese lenguaje que
no sabemos de qué se trata, pero sí podemos entender por qué está subtitulado, ahí es donde el colectivo vive, ¿no? Justo cuando es transmitido a través de los otros. Yo creo que ahí también está el atajo, como... Hacia un atajo hacia otro, sí, pero como esta energía, pero esta energía colectiva que produjo algo y los actores lo toman, absorben eso y producen contenido, ¿no? Por eso terminan siendo como medium, ¿no? Sí. Te escucho y vos empezaste tu relación con el mundo del arte como en el ámbito de la pintura. No, en realidad asistiendo a mi tío, que era escultor amateur, sí. A Pedro, y me la pasaba en su taller sacando los alambres de los taseles, de los moldes, y ahí empezó como mi infancia, ¿no? Como estar viendo y participando en su taller, ¿no? Y después me metí mucho en clases de dibujo y después para acceder a la Pueyrredón, porque yo inicié la Pueyrredón, después la dejé, estuve yendo con un pintor que en un momento fue director de la Pueyrredón, que se llamó Aníbal Carreño. No sé si no lo recuerdo. Que bueno, que con él yo me preparé para entrar a la Pueyrredón, que en ese momento, ¿no? Se hacía examen en el 97, ¿no? Por ahí. Mira, yo estuve ahí, pero fue en la época de, ¿cómo se llamaba? Después de Marino Santamaría, que estaban gestionando la creación del Yuna. Claro, bueno. Yo ya estaba en México ahí. Pero, no, porque te escucho y te veo como viniendo de toda una serie de experiencias ligadas a la pintura, al dibujo y todo esto, pero te veo como un director de escena y un regisseur que puede ser de cine o regisseur de puestas en escenas. Te veo como ordenando qué le toca a cada uno, qué ficción, qué personaje va a componer. Y esto sale y adquiere tridimensionalidad y una carnalidad que excede las cosas que aquí están adheridas a las paredes. Sí, sí, y yo creo que eso, primero por una fascinación que tengo con el cine, ¿no? Y también tengo una formación técnica de camarógrafo y director de cámara, pero porque trabajaba en canales de televisión y en productoras y eso. Paralelo cuando estudiaba en Bellas Artes, ¿no? En la Pueyrredón. Y cuando estaba en México también, estaba paralelamente trabajando en una productora como camarógrafo y director de cámaras. Entonces creo que también está esa voluntad de que estas cosas bidimensionales o tridimensionales se vuelvan... que adquieran una carnalidad. Sí, que tengan cuerpo, justamente, sí. De hecho, me hicieron la otra vez una pregunta para la revista del museo que se llama Crepúsculo. ¿Por qué el teatro? ¿No? Me pregunta. Y justo yo lo que dije fue que me interesaba que apareciera el cuerpo y la voz. Sí, a mí me parece que es muy interesante porque vos venís en todas estas instancias que hemos recorrido a lo largo de esta charla, creando situaciones, creando personajes, proponiendo narrativas que a cada espectador le puede resultar en una dirección y en otra. Después esta construcción que ya te impone que no sé si te impone, pero es una invitación a poner el cuerpo de un modo distinto que el recorrido parietal. Claro. Y ya es como que el próximo paso es que le otorgues a todo esto que tenés en la cabeza una cierta carnalidad. Y me parece que bueno, estaremos todos esperando cuando esto ocupe un espacio. Claro. En Cañuelas. Sí, ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, muchas gracias. Estamos esperando tu próxima película, entonces. Se necesita otro presupuesto. Sí, pero no te faltan ganas, ¿no? Sí, me muero por hacer algo así.
Bueno, vamos a ver hacia dónde va todo esto, hablando de la deriva, ¿no? Y de las obsesiones. Sí, el otro día tuvimos una charla muy linda recordando como diríamos, una película maravillosa de fin de época, que era La mirada de Ulises. Correcto. Que vos trabajaste sobre eso, sí, ¿no? Sí. De Theo Angelopoulos. Sí. Bueno, no sé. Bueno. ¿Terminamos aquí? Muchas gracias. No, gracias a vos, fue una charla linda. Gracias.